Muy buenos días, querido hermano, hermana, Dios te bendiga. Bienvenido, bienvenida una vez más a este tiempo de reflexión en la palabra del Señor y gracias por estar ahí, por acompañarme. Siempre para mí será muy grata tu amable compañía. Vamos entonces, sin más, a lo que el Señor tiene para hoy y para nosotros esta mañana, que está en la carta a los Hebreos, capítulo 12 y verso 1, que se encuentra ya en pantalla. Y dice así la palabra del Señor: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Interesante también ver la traducción de la NTV, la nueva traducción viviente, que dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Hermano, hermana amada, yo creo que aquí este versículo nos ayuda a reflexionar y a recordar nuestra condición en la cual nosotros nos desenvolvemos día a día, corriendo la carrera de la fe, caminando de la mano con el Señor Jesús y caminando en Cristo. Es una realidad la que tenemos que afrontar y estar siempre plenamente conscientes de ello, y es de que nosotros tenemos un asedio de parte del pecado. ¿Qué quiere decir la palabra asedio? Es cuando, por ejemplo, estamos rodeados, cuando una ciudad antiguamente, que eran amuralladas, era rodeada por ejércitos que querían entrar en ella y no podían por causa de los altos muros de la fortaleza. Entonces acampaban alrededor de toda la ciudad y la rodeaban por completo. No había punto por donde pudieran salir o entrar personas a la ciudad. Y entonces había un asedio constante. Es decir, cuando no se puede ni entrar ni salir y está uno rodeado. Asimismo, cuando hay un asedio de una fiera o de un animal, significa que nos está dando vueltas por todos lados y no nos deja capacidad de escapar. Así es el pecado. Lo llevamos en nuestra carne, en nuestra naturaleza pecaminosa heredada de Adán, y no podemos huir de ella. Y siempre intenta llevarnos y arrastrarnos hacia el cometimiento de pecados. Pero aquí la palabra nos dice que nos despojemos. Despojarse significa cuando uno se saca algo y se lo quita definitivamente. Entonces, hay dos cosas que es importante que nosotros veamos aquí. En primer lugar, esto que significa que nosotros nos quitemos de encima este peso, como dice la versión NTV, quitémonos todo peso que nos impida correr, toda carga, todo aquello que nos signifique una rémora, un retraso, algo que no nos deje movernos con facilidad. Y luego dice especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Sí, a los creyentes nos hace tropezar el pecado. Obviamente cuando no estamos del todo atentos y bien compenetrados con la palabra, no se diga, pues normalmente cualquiera de nosotros somos propensos a caer. Y entonces el pecado aquí nos dice que nosotros debemos despojarnos de ello. Y lo segundo interesante aquí es que nos dice que no es el Señor el que va a hacer esa tarea de despojarnos del pecado, sino nosotros. Esto es muy importante.
nos confiere a nosotros la responsabilidad y la tarea de librarnos del pecado. Entonces decirle, Señor, líbrame del pecado. No corresponde, porque Él nos puede decir, esa es la tarea que te he dado a ti. Despójate tú, despójense ustedes. Y nosotros debemos decir, despojémonos nosotros. Ahora sí podemos pedirle al Señor que no nos deje caer en tentación, porque también la Escritura nos dice que el Señor Jesús, que conoce nuestra naturaleza, porque en todo la compartió con nosotros, ¿no? No nos dejará caer en tentación y dejar de ser, no nos va a dejar de caer en esa tentación, de ser tentados. Pero en cuanto al pecado, nos toca a nosotros la tarea de escapar del pecado y de librarnos de ese peso que nos asedia, porque nos rodea por todos lados. Y es increíble como hoy en día vamos por cualquier parte en la ciudad y vemos las publicidades y ahí vemos cosas que nos hacen pensar mal, que nos llevan y nos inducen a tomar decisiones incorrectas, y por donde quiera que vayamos, nosotros encontramos estímulos para pecar, empezando por la mente y los pensamientos. Cuando entra por el pensamiento el estímulo, ese estímulo lo que intenta es que nosotros empecemos a pensar en algo. Y cuando vamos pensando, vamos luego cayendo en la intención de pecar, la tentación a pecar. Entonces, el pensamiento provoca luego una emoción que nos lleva al deseo. Y esa emoción que nos lleva al deseo también estimula la voluntad de pecar. Son tres cosas que residen en el alma: el pensamiento, la emoción que genera el deseo y también la voluntad, la decisión que nos lleva a pecar. Entonces se procesa en el alma a través de la mente el pecado. Entonces el pecado se procesa en el alma, que es la parte de nuestro ser interior que está más próxima y pegada al cuerpo. Entonces la carne está vivita con sus deseos y influye en el alma para procesar eso y que el alma decida pecar. Pero el espíritu, que más bien renació en Cristo y que le provoca amar a Dios, obedecerle en todo y servirle, es el espíritu es el que tiene que luchar para conquistar al alma y trabajar en los pensamientos, trabajar en las emociones y trabajar también en la voluntad, llevando cautivo a todos los pensamientos a la obediencia a Cristo Jesús. Entonces, hay un conflicto interior en donde el un oponente es el espíritu y el otro es la carne, pero ambos están luchando por el alma, porque en el alma todavía residen todas aquellas impresiones, ¿no?, que quedaron grabadas desde nuestra infancia en toda nuestra vida hasta el momento en que llegamos rendidos a los pies de Cristo. Por eso es que decimos que el alma tiene que pasar por un proceso de sanidad interior, porque está impregnada de toda la basura anterior. Entonces, el espíritu es el que tiene que trabajar en ello, apoyado en el Espíritu Santo de Jesucristo, en su palabra, que es la que nos lava y nos limpia nuestra mente, ¿no? Y también en la ayuda a través de la iglesia, de los ministerios que nos llevan a sanar emociones y también trabajar en la voluntad, que es lo que tiene que ver con el carácter de la persona. Así que ese es la responsabilidad, esa es la responsabilidad y la labor, la tarea que se nos deja a nosotros, que nos despojemos de todo ello para poder correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante, ¿no? Que Dios nos la ha puesto, que es la carrera, la vida en Cristo.
hacia la vida eterna que nos está prometida para después de esta vida. Ya desde ahora la tenemos, pero cobraremos ese cheque una vez que partamos de este mundo. Así que esta palabra nos lleva, en definitiva, a reflexionar, amado hermano, amada hermana, en que debemos estar conscientes de que el pecado nos asedia, el pecado nos rodea y todo el tiempo está influyendo, está provocándonos estímulos para pecar. Por eso debemos estar nosotros, dice, sobrios y velantes, dice Pedro, 1 Pedro 5, ¿no? No, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, está buscando a quien devorar, es decir, dando vueltas, merodeando, para ver a quién encuentra mal parqueado y se lo lleva. Y lo hace caer, lo hace tropezar, como dice la NTV, ¿no? El pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, ¿ok? Entonces, si estamos conscientes de ello y trabajamos en ello, ¿no? A través del Espíritu, leyendo la palabra, compenetrándonos, empapándonos de ella, memorizándola, para siempre estar meditando en el Señor, todo el tiempo meditando en su palabra, entonces será mucho más difícil que los estímulos externos y todo lo que haga el enemigo por influir en nosotros tratando de hacernos pecar tenga éxito. Va a ser mucho menos probable. ¿Ok? No somos completamente inmunes, al contrario, somos vulnerables. Sin embargo, si nosotros nos preparamos de esa manera, vamos a poder presentarle una batalla con grandes probabilidades de éxito a todo el pecado que nos asedia y que trata de hacernos caer. Bendito sea el Señor y su palabra con todo lo que nos ha hecho recordar y nos ha traído en esta mañana. Amados hermanos, amado hermana, amado hermano, y te animo a que lo tomes bien en serio, porque nosotros somos llamados a vivir una vida en santidad, una vida consagrada a Él, y tiene que empezar por alimentarnos el Espíritu, y el Espíritu va a hacer que nosotros nos transformemos mediante la renovación del entendimiento, que es la mente. Eso está en el alma. Entonces, lo que más hay que trabajar es en el alma, porque contra el cuerpo no podemos hacer nada. En el cuerpo va a reposar siempre la tendencia a pecar, y eso estará hasta el día en que nos vayamos de esta tierra. Pero el alma es la que tiene que ser transformada mediante la renovación del entendimiento, la manera de pensar, es decir, la mente que está en el alma. El espíritu ya está renacido y es esa fuerza poderosa a través del Santo Espíritu que está obrando, ¿no? Que trabaja en el alma. Así que preocúpate de ello, querido hermano, querida hermana, y vamos a orar dándole gracias al Señor y a pedir que Él siempre nos recuerde, nos anime y nos motive a estar trabajando y velando porque nuestra alma sea transformada. Padre, gracias te damos, y gracias, Señor Jesús, por lo que tu Espíritu nos ha traído en esta mañana. Señor, ayúdanos en la tarea que nos toca a nosotros de liberarnos y de despojarnos de ese pecado que nos asedia. Señor amado, ayúdanos con tu Santo Espíritu a estar perseverantes en la palabra, en la oración, en el pensamiento en ti, porque tú das una paz maravillosa a aquel cuyo pensamiento en ti persevera y nos guarda en paz, dice tu palabra. Bendito seas, Señor, porque tú también te preocupas de nosotros y tienes cuidado de nosotros. Por eso sabemos que tú respondes esta oración que te hacemos. Y quédate con nosotros en este día, que tu presencia, llenados de sabiduría e entendimiento espirituales, nos lleven a tomar buenas decisiones, correcto nuestro caminar en ti, y también nos guarde de todo mal a nosotros y a nuestras familias. Gracias te damos y te honramos y bendecimos tu nombre y te alabamos y te agradecemos por tus infinitas bondades y tu misericordia, orando en Cristo Jesús.
nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Amado hermano, me despido hasta el día de mañana, agradecido una vez más por tu hermosa compañía y recordándote que el Señor te ama y este siervo también. Hasta pronto.